Estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la preparación para el día del juicio de Rosh Hashanah. Y espero que me acompañen en un viaje profundamente espiritual, un viaje que nos lleva a las madrugadas silenciosas del mes de Elul y los días previos a Rosh Hashanah. Nos adentraremos en el significado de Selijot, esas súplicas matutinas llenas de añoranza, humildad y esperanza, y lo que representan en nuestra preparación personal para el gran día del juicio. Reflexionaremos sobre su historia, su contenido, y compartiremos una anécdota impactante que tuvo lugar en Berdichev. Que estas palabras despierten algo en su alma. Vamos, comenzamos. Entonces, ¿qué son las Selijot? Selijot significa literalmente perdones. Es el nombre que reciben las plegarias especiales que los judíos recitan en los días previos a Rosh Hashanah y durante los 10 días de Teshuvah que culminan en Yom Kippur. Estas oraciones son un llamado al arrepentimiento, a la introspección, a la misericordia divina. En la tradición sefardí, las Selijot comienzan desde el 1 de Elul, todos los días hasta Yom Kippur. En la tradición ashkenazí, y así también según la costumbre de Chabad, las Selijot comienzan el sábado por la noche antes de Rosh Hashanah, siempre y cuando haya por lo menos 4 días de Selijot antes del Año Nuevo. En Chabad, sin embargo, recitamos solo hasta Erev Rosh Hashanah y no durante los 10 días de arrepentimiento. ¿Por qué 4 días? Nuestros sabios explican que antes de presentar una ofrenda en el templo, debía estar libre de todo defecto durante al menos 4 días. Rosh Hashanah es el día en que nos presentamos ante el Rey del Universo, y estos 4 días de Selijot son como nuestro periodo de inspección espiritual. Las Selijot normalmente las recitamos, el primer día de Selijot siempre es Motzai Shabbat, o sea, la salida del Shabbat, siempre el sábado por la noche, a la medianoche halágica, que en estos días en Israel, aquí por ahí más o menos las 12:30 de la noche. Entonces, el primer día de Selijot es Motzai Shabbat, que es la noche que corresponde al domingo, o sea, la noche antes del día del domingo, la noche del sábado en la noche, a la medianoche halágica. Nos reunimos en la sinagoga y ahí recitamos el primer día del Selijot. Los días siguientes acostumbramos a recitar Selijot antes del alba, antes de que despunte el alba. Normalmente eso se identifica en la mística judía como un tiempo de misericordia. Entonces es el tiempo en el que nosotros decimos la Selijot para despertar la misericordia divina. Entonces, ¿por qué tan temprano? Como estaba diciendo yo antes, porque en esas horas previas al amanecer, cuando el mundo está en silencio, el alma puede hablar sin distracciones. Nos levantamos antes del alba, nos envolvemos en el talit y el corazón late con fuerza. Cada palabra de Selijot es un martillazo que rompe las cadenas del ego y del pecado. El corazón de la Selijot son los 13 atributos de misericordia. Entonces, si tomamos el libro de Selijot y vemos la Selijot, hay muchos poemas, en hebreo le decimos piutim, hay muchas secciones de las escrituras, del Tanaj, de la Torá, de los profetas Nevi'im y de los Ketuvim, salmos y también partes del libro de Daniel y del libro de Esther, etc. Entonces, ahí está conformado todos los días el texto de la Selijot. En el corazón de la Selijot, una porción que repetimos constantemente son los 13 atributos de misericordia. Ese es el centro espiritual de la Selijot, que fueron revelados por Hashem a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Luego del pecado del becerro de oro, Moshe subió al monte Sinai y le pidió a Hashem durante 40 días y 40 noches que perdonara al pueblo judío, y esa también es la fuente
de la costumbre de Selijot, de pedir perdón. Y Hashem le reveló a Moshe Rabbeinu los 13 atributos de misericordia. Y nuestros sabios dicen que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, si los judíos rezan y piden perdón utilizando esos 13 atributos, tienen garantizado que Él los perdona. Entonces, nosotros en imitación vamos a cultivar estos atributos también en nuestras vidas, porque nosotros, como Hashem perdona y como Hashem es misericordioso, también nosotros tenemos que ser misericordiosos y perdonar. Los 13 atributos de misericordia, vamos a desglosarlos. El primero es, o sea, eso empiezan así, los 13 atributos de misericordia son Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vehanun, Erech Apayim, Verav Chesed, Vehemet, Noitzer Chesed, Lalofim, Noitzer Oven, Vefesha, Vechatov, Venakei. Vamos a desglosarlos un poco aquí. Entonces, el primer Hashem se refiere a Hashem, que es misericordioso. Usa el nombre de Hashem, que es Yud Kei Vav Kei, las 4 letras del nombre de Hashem, que es la letra de la misericordia. Y que es Hashem, que es misericordioso con nosotros antes de que la persona transgreda. El segundo Hashem, también Yud Kei Vav Kei, es que hablamos de Hashem, que Él es misericordioso después de que la persona ya ha transgredido y se ha arrepentido. Entonces Hashem le muestra misericordia. Kel se refiere a Kel, es un atributo de Chesed, de bondad, de benevolencia, y se refiere a Hashem, a Dios fuerte, compasivo, dador de fortaleza a los que lo necesitan. Rahum quiere decir piadoso. Y eso es Hashem, que Él es piadoso y alivia el sufrimiento y la angustia. Hanun quiere decir que Él es benévolo, que otorga gracia incluso a quien no la merece. Erech Apayim quiere decir que Él es lento para la ira, que Él es paciente. Él no está esperando a que nosotros metamos la pata para caernos encima, sino que Él nos da chance, para darnos oportunidad a que nosotros nos demos cuenta que estamos en el camino incorrecto y que demos media vuelta y volvamos hacia Él y pedamos perdón y nos arrepintamos. Rav Chesed quiere decir abundante en bondad. Eso lo que quiere decir que Él es abundante en bondad, que Él es bondadoso con nosotros más de lo que el mérito exigiría. Emet es verdad. Eso quiere decir que Él es veraz y fiel a su palabra. Entonces es importante eso porque Hashem es el atributo de la verdad, es importante porque a veces el ser humano piensa que si nadie me ve, Hashem no me ve y me comporto así, o tal vez fue solo en mi pensamiento, tal vez fue solo en mi corazón, pero como Hashem es con Emet, entonces el Emet, Hashem juzga a la persona y la perdona también por lo que Él ve en su mente y en su corazón, y a veces la persona transgredió algo, pero no estaba completamente de lleno en ese asunto, transgredió por alguna circunstancia, pero en su corazón la persona no quería, en su corazón la persona se arrepiente, en su corazón a la persona le duele, y Hashem ve eso porque eso es parte de la emet, es parte de la verdad, de ser veraz. Noitzer Chesed la Alofim quiere decir que Hashem guarda bondad para miles de generaciones. Esto quiere decir que Hashem, siempre preguntamos Hashem, cuando dice que Él castiga a un número limitado de generaciones, pero cuando Él es misericordioso, Él hace con miles y miles de generaciones mucho más de lo que el mérito exigiría. Entonces, esa es otra vez parte del ser misericordioso de Hashem, que Él es bondadoso con los que se arrepienten, no solo con ellos, sino por muchas generaciones después. Noise Oven es que Él perdona el pecado cometido con intención. A pesar de la persona transgredió con toda la intención de transgredir y con todo el entusiasmo y con toda la vitalidad,
la invirtió en la transgresión, como dicen, lo hizo con ganas. A pesar de eso, Hashem le perdona si la persona se arrepiente y pide perdón. Vafesha quiere decir que Hashem perdona también la rebeldía contra Hashem. Vejatá, Hashem perdona también las transgresiones que son por error o por descuido. A veces podemos transgredir por negligencia y esas transgresiones también Hashem no las perdona. Si nos arrepentimos y pedimos perdón, obviamente. Venaké quiere decir que limpia y purifica a quienes hacen tshuva. Hashem, si la persona trata aquí en este mundo de purificarse a sí mismo, haciendo su examen de conciencia, siendo consciente de sus faltas, examinando cada una, arrepintiéndose, tratando de reponer los daños que hizo, pidiendo perdón, haciendo las paces, y también aquellos que son solo entre Hashem y nosotros. La persona cuando hace tshuva, cuando también la persona se propone no volver por esos caminos, entonces Hashem también lo limpia y lo purifica para que no tenga que cargar con esas manchas más adelante. Estos atributos no son magia, no son hechizos, no es que, como yo dije antes, Hashem dijo, si usan estos atributos yo los perdono. Obviamente que no es como una fórmula mágica para obtener perdón, son una enseñanza profunda sobre cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros debemos aprender a relacionarnos con los demás. Entonces, eso es importante porque el meollo del asunto es el hacer tshuva. El hacer tshuva, el hacer examen de conciencia como tiene que ser consciente de mis faltas, de mis fallos, de lo que pude haber hecho bien y no lo hice por descuido, por pereza, por falta de interés, lo que hice mal y que lo hice con mucho interés y con muchas ganas, lo que también fallé por descuido, por negligencia y que yo debería poner más atención en el futuro. Entonces eso es lo importante y obviamente Hashem nos dice, si ustedes hacen todo ese proceso y se aproximan a mí y usan esta fórmula que está acordada entre ustedes y yo, entonces este es el método para pedir perdón correctamente, esta es la etiqueta correcta para pedir perdón y obtenerlo, una vez que se ha hecho el propósito y se ha hecho el proceso de tshuva. Y quería compartir con ustedes también una historia que sucede en la Rusia imperial, en el pueblito de Berdichev, en el shtetl de Berdichev, donde vivía el famoso rabino Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev se conocía, él le decían Sanegoriam Shel Israel, que él es el abogado del pueblo de Israel, el abogado de los judíos. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev era famoso porque él nunca encontraba falta con ningún judío y él siempre juzgaba a todo mundo, a todos los judíos de manera favorable, siempre viendo la media taza llena y no la media taza vacía en cada uno de los judíos. Y bueno, en esos tiempos de Elul, donde el enfoque es sobre todo en tratar de enfocarse precisamente en las faltas, en lo que andamos un poco mal. Entonces cuenta la historia que era el Erev Rosh Hashanah, el último día del año en Berdichev, y es el último día de Selichot, antes de Rosh Hashanah. Esa Selichot se llama Selichot Zechor Brit, okay. Es un Selichot en que hablamos con Hashem de que recuerde el pacto. Entonces, ¿verdad? Estaban en Berdichev y ahí todo el mundo estaba muy en tono con la sensación de santidad que había en el aire. Cada judío se preparaba para el juicio que viene, el corazón latía, los pensamientos de arrepentimiento y todo el mundo estaba esperando ir al shul, a la sinagoga en Berdichev, para decir las Selichot Zechor Brit con el Rebbe, con Rebbe Levi Yitzhak de Berdichev. Vino gente inclusive de otros pueblos cercanos y estaban todos esperando y fueron a
hasta la casa para verlo cuando él salía de la casa y acompañarlo en procesión hasta la sinagoga. Y cuando lo vieron salir de la casa se sorprendieron porque Rabbi Levi Yitzhak salió con una canasta en mano. ¿Y qué llevaba en la canasta? Se veía ahí por encima, por debajo de la servilleta que cubría la canasta, se veía una botella de vodka, unos arenques salados y unas kijlech, como pastelitos, galletitas. Entonces la gente se sorprendió, o sea, o sea, todavía no ha despuntado el alba, es la madrugada, está oscuro, vamos a rezar Selichot antes de Rosh Hashanah, que está saliendo el rabino Levi Yitzhak con una canasta de picnic, ¿para dónde va a hacer picnic a esta hora? Entonces todo el mundo estaba un poco, no, nadie entendía, pero tampoco se atrevían a preguntar y nada más lo siguieron y vieron que llegaron a la sinagoga y él no entró, sino que siguió de largo y la sinagoga estaba llena de gente que lo estaba esperando y también ellos se quedaron perplejos al ver que él no entró, sino que siguió adelante. Y él siguió adelante hasta el extremo del pueblito y allá habían unas posadas donde normalmente se quedaban gente que eran obreros o gente que no eran del pueblo, sino gente que venía por algún negocio, por algún trabajo, viajeros. Y aparentemente habían pasado una noche bastante agitada ahí porque todos estaban tirados en el suelo y estaban todavía dormidos desde la madrugada. Y Rabbi Levi Yitzhak vio que hubo unos cuantos que se les veía que tenían kippah y tzitzit, entonces los identificó como judíos. Entonces Rabbi Levi Yitzhak se acercó con la canasta, agarró del hombre al primer tipo y le movió. Y el hombre se abrió un poco los ojos, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y entonces Rabbi Levi Yitzhak le dice, ¿quiere un poco de vodka, Reviet? Dice, Reviet, usted creo que su garganta está seca y tome un poquito de vodka, aquí está un poco de arenque y unas galletas. Y el hombre se restregó los ojos y dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, pero usted está loco. Le dice, ¿cómo? Yo voy a comer o a tomar antes de hacer Netilat Yadayim, antes de lavarme las manos, como para purificarnos después del sueño, antes de rezar el resto de la mañana, jamás. Y dice, entonces Rabbi Levi Yitzhak pasó a otro que estaba también tirado ahí, y con tzitzit y kipá, y le movió el hombre, y dice, re bien, también lo mismo, tiene la garganta seca, seguro, bueno, aquí está un poco de vodka, un poco de herring, de arenque. Entonces, y el otro le contestó igual, dice, "Pues, está chiflado, como, todavía no he hecho netil hacia todavía no he hecho negel Wasser, todavía no he rezado, ¿cómo voy a estar yo ahora tomando un trago de vodka comiendo arenque? ¿Qué le pasa?" Y así uno al otro hasta que pasó por todos los judíos y todos le contestaron igual. Y entonces Rabbi Levi Yitzhak vio que obviamente había otra gente que no eran judíos. Y entonces se acercó y lo toca y le dice, Iván. Y dice, y el otro se levanta y dice, ¿vodka? Claro. Y el otro agarró el jarro de vodka y ¡pum! Se lo zampó, agarró un poco de pescado y galletas, comió y ¡pum! Se pasó al otro costado y se volvió a dormir. Llegó a donde el otro gentil, le dice, Estefan, ven aquí, vodka. Vodka, claro. Agarró el jarro de vodka, se lo zampó, se comió el arenque, se comió las galletas, otra vez se dio la vuelta y se fue a dormir. Entonces el rabino Levi Yitzhak hizo lo mismo con varios no judíos, con varios goyim ahí, y le ocurrió lo mismo con todos. Entonces Rabbi Levi Yitzhak levantó los ojos al cielo, lleno de lágrimas, y le dice, Reboinu shel olam, le dice, maestro del universo, dice, mire a sus hijos, Yanke, dice, Jacob, ¿verdad? Los judíos, Jacob, se despierta y no pone nada en su boca antes de dirigirse a usted. El primer pensamiento de los judíos es en usted. Pero Esaú, ¿verdad? Las naciones, el primer pensamiento es para la comida y la bebida. Piensan solo en las necesidades físicas de ellos. Y entonces el Rabbi Levi Yitzhak, después de decir eso a Hashem, decirle, mire a los judíos que a pesar de que tal vez pasaron una noche ahí un poco activa y por eso están ahí tirados y todo, y todo, pero
apenas abren los ojos, el primer pensamiento es Hashem, Moide Ani, Negel Wasser, y así, y Lehavdil. Y a diferencia de pues, las otras personas que no abren los ojos en la mañana y no piensan que hay un Hashem que les devolvió la vida, que un Hashem que les permitió abrir los ojos. Entonces él se volvió a la gente que iba con él y dice, bueno, ahora sí, gente, podemos entrar en la sinagoga, en la casa de Hashem, y podemos presentarnos ante Hashem con confianza y pedir un año nuevo y lleno de bendiciones. Entonces, estimados oyentes, quería decirles que Selijot es más que una rutina, no es solo un ritual, es una oportunidad para sacudir el alma, una oportunidad de oro para decirle a Hashem, todavía estoy aquí y todavía quiero volver. Así que levantémonos todos, aunque sea más temprano de lo de costumbre, tomemos el Mahzor o el libro de Selijot y leamos la Selijot, hagamos como tiene que ser. Ya si las personas que pueden con la comunidad, pues con la comunidad mejor. Las personas que no tienen comunidad cerca, pues en unísono con Hashem en privado. Y hablar con Hashem, que todavía es el Melech, está en el Melech Basadeh, todavía está el rey en el campo. Así que hablar con Hashem, que él es el Melech, que él es el rey, pero también es Abba, también él es padre. Y así que podemos prepararnos plenamente, prepararnos muy bien para Rosh Hashanah. Entonces, desde aquí les mando mis mejores deseos, mis mayores bendiciones. Como el Rebbe nos enseñó, ya hoy en la noche empieza Hay Elul. Hay Elul es la fecha en que nacieron también el Baal Shem Tov, Moreno Baal Shem Tov de Admor Zaken, el Alter Rebbe, las dos grandes luminarias, el Baal Shem Tov que trajo o reveló la doctrina de la Hasidut, del Hasidismo al mundo, y el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que fue el primero y prácticamente el único que codificó las doctrinas del Baal Shem Tov, del Hasidismo, en un código que los judíos podemos estudiar y seguir. Y entonces en este día tan especial, también recordar, podemos escribirle al Rebbe, podemos decir más Teilim, estudiar más Torah, dar más Tzedakah, enfocarnos en hacer mejores o mayores buenas acciones, y para no solo para que tengamos un mejor año, sino para aprovechar esas energías que están ahora, que Hashem brilla sobre el mundo, estas energías de los 13 atributos de misericordia, que están brillando en este momento. Ese es el Alter Rebbe explica que esa es en realidad la interpretación de la expresión el rey está en el campo, que en este momento, en toda la existencia, en todo el cosmos, brillan los 13 atributos de misericordia, y eso quiere decir que es mucho más fácil y mucho más asequible el poder volvernos a nuestra identidad judía, a nuestro ser judío y a vivir una vida judía como Hashem quiere y que para eso nos puso en este mundo. Entonces les deseo Leshana Teiva Mestuka Sejasmo, que para un año nuevo, dulce y bueno, queden inscritos y sellados, y que tengan un Hag Sameach.